Para entrar en contexto, la arquitectura moderna mexicana inicia a finales de la Revolución Mexicana. Tiene sus orígenes en la arquitectura europea después de que concluyeran las guerras mundiales y se crearan los movimientos modernistas conocidos como Art Nouveau y Art Deco. Este periodo marca el fin de estos movimientos para dar paso a una nueva arquitectura enfocada en la funcionalidad, la innovación y la simplificación de diseños de los edificios. En este video presentaremos 7 obras que creemos son muy características de esta época. Sin más que decir, iniciemos con la primera obra. La Ciudad Universitaria UNAM se encuentra ubicada en Coyoacán, Ciudad de México, hecha por los arquitectos Enrique del Moral y Mario Pani. Cuenta con un área de 2 millones de metros cuadrados y fue hecha en el año 1954. Es el primer masterplan de un campus universitario construido en México. La primera idea surgió en 1928, cuando los alumnos de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura planean un campus al sur de la ciudad. Es hasta 1943 cuando se toma la decisión de que el Pedregal es el terreno ideal para construir la ciudad universitaria. Mario Pani y Enrique del Moral, en ese entonces profesores de la Escuela Nacional de Arquitectura, ganan el proyecto, tomando en cuenta el croquis que en conjunto de 3 alumnos que eran Enrique Molinar, Armando Franco y Teodoro González de León. En el master plan original se contemplaba seccionar el campus universitario en 3 zonas principales. La zona escolar, que estaría subdividida a su vez en las secciones de humanidades, ciencias, ciencias biológicas y artes, construida alrededor de una explanada con jardines en la cual se ubicarían los edificios administrativos. La zona deportiva, donde estaría destinada a los campus deportivos de diversas disciplinas, y por último la zona del estadio universitario, que actualmente es llamado Estadio Olímpico Universitario. En esta obra los arquitectos establecen el concepto de las supermanzanas, dejando atrás las vías de comunicación de la época virreinal y exponiendo su gran influencia de las obras urbanísticas de Le Corbusier, siguiendo un patrón de la arquitectura moderna. Por un lado, Enrique del Moral expresa su estilo mediante la expresión nacional y la adaptación del entorno hacia las necesidades de los estudiantes. Mario Pani, por otro lado, mantuvo su estilo y personalidad, influenciando en el estilo internacional y basado en los principios inflexibles del funcionalismo y en la búsqueda de los adelantos tecnológicos y de materiales. La UNAM fue reconocida con la Medalla Honorífica de Oro de la Universidad de Alcalá, en España, en distinción a su condición de Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en 2007. La Torre Latinoamericana. Esta se encuentra ubicada en el eje central de Lázaro Cárdenas, en Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Diseñada por el arquitecto Augusto Harold Álvarez. Tiene un área de 28,000 metros cuadrados y fue hecha en el año de 1956. Tiene una altura de 138 metros y 181.33 metros incluyendo la antena. Es considerado el edificio más seguro de la ciudad y del mundo, a pesar de su ubicación. En un terreno de 1,171 metros cuadrados, la Torre Latinoamericana se inaugura como el primer y más grande edificio en el mundo con fachada de vidrio y aluminio. Es el único rascacielos en todo el mundo en estar en una zona sísmica, lo cual sirve de ejemplo para la cimentación y construcción de futuros edificios en el mundo. La torre gana prestigio a nivel mundial cuando resiste un fuerte terremoto el 28 de julio de 1957, gracias a su construcción con estructura de acero y pilotes profundos. Esta hazaña le obtuvo un reconocimiento al recibir el premio de American Institute of Steel Construction. Este rascacielos cuenta con 43 pisos de oficinas y una antena, desde donde se transmiten señales de radio y televisión. Esta torre nos ofrece un mirador en los 3 últimos pisos, donde pueden obtenerse excelentes vistas de la Ciudad de México. Actualmente funciona como centro de oficinas de diversas empresas y alberga un museo en el piso 38.
Para su estructura fue necesario hincar 361 pilotes, especialmente diseñados hasta una profundidad de 33 metros para cimentar la torre. Se colocó una cimentación de concreto que permite que el edificio literalmente flote en el subsuelo. El Palacio de Justicia Federal, o bien Tribunales y Juzgados Edificios Institucionales Ciudad de México, fue diseñado por el arquitecto Juan Sordo Magdaleno en 1964, con una localización en la avenida Niños Héroes Doctores Cuauhtémoc en la Ciudad de México, DF, México. El Palacio de Justicia es un inmueble icónico por su estilo de innovación y gran referente de la época del movimiento moderno. Fue destinado para albergar los tribunales de justicia del DF y nacionales. En este conjunto se concentrarán todos los elementos que constituyen el Tribunal de Justicia del Distrito y Territorios Federales, así como los juzgados civiles y menores del Distrito Federal y las dependencias de todos estos elementos. El edificio está constituido por dos elementos característicos que deberían reflejar en sí mismos la función de las oficinas que contendrían, formando entre sí un conjunto armónico. El edificio tiene calidad emblemática y expresa material y conceptualmente la Ágora Ciudadana. La columnata o peristilio rectangular evoca quizá los espacios públicos de la polis, subrayando el lugar superior de la sede de los juzgadores. Rectilínea y poderosa alude a los pórticos marmóreos de la Hélade. El característico pórtico fue diseñado con esbeltas columnas cuya base crece de manera sutil a lo largo de su recorrido hasta su terminación, dándole al edificio una fuerte presencia temporal y elegante. Dentro de este edificio también se encuentran dos torres de 13 niveles de altura. La sur alberga a los juzgados civiles, mientras que la norte alberga a los juzgados menores. Ambas comparten su base en planta baja y en primer nivel se comunican a través de una terraza. Posteriormente se separan los 11 niveles restantes como torres paralelas. Para facilitar la comunicación y flujo entre ambas se diseñaron 3 puentes de intercomunicación hacia los vestíbulos de elevadores cada una. Estos se localizan en el piso 3, 6 y 9. Unidad Nonualco en Tlatelolco. Se ubica en Tlatelolco, en Ciudad de México, diseñada por el arquitecto Mario Pani. Cuenta con un área de 964,000 metros cuadrados, hecha en el año de 1964. Según Carlos Monsiváis, es la utopía del México sin vecindades. Es reflejo claro del sueño del movimiento moderno en México, un lugar que comenzó a edificarse en 1960. El plan original de este proyecto era resolver lo que Pani llamaba Herradura de Tugurios, una zona periférica de la ciudad donde se habían instalado varias viviendas irregulares de trabajadores en lo que eran tierras del sindicato del ferrocarril, inaugurado por el entonces presidente Adolfo López Mateos. Esta unidad habitacional está dividida en 3 secciones y contenida por algunos de los ejes viales más importantes de la ciudad: Insurgentes Norte, Eje Central y Paseo de la Reforma. La unidad habitacional 1 está delimitada por las avenidas Insurgentes Norte y Guerrero. Es la única unidad que se construyó conforme al plan original de estudio socioeconómico para la vivienda. Esta unidad tiene un total de 28 edificios al pie de la torre insignia, además de su sorprendente composición, siguiendo la forma de pico afilado ascendente. Cuenta con 47 campanas de varios tamaños. La más grande fue donada por el gobierno de Bélgica en conmemoración a los 150 años de la independencia de México. Unidad habitacional 2, delimitada por Guerrero y Eje Central Lázaro Cárdenas. Después de ver el éxito que tenía la zona para los compradores de mayor presupuesto, en esta sección se planteó la posibilidad de construir 36 edificios, con viviendas de lujo que fueron muy bien recibidas. En esta sección se encuentra también el Parque de la Pera, el mayor pulmón urbano del conjunto. Unidad habitacional 3, delimitada por Eje Central y Paseo de la Reforma Norte. Esta sección tuvo que ser rediseñada del plan original para conservar los vestigios y recintos históricos, y para albergar los edificios de mayor categoría. Una de las características que inunda de identidad esta sección es la Plaza de las Tres Culturas. Este es un espacio en el que convergen 3 momentos históricos representados por espacios arquitectónicos:
la zona arqueológica de Tlatelolco, el Templo del Santiago Apóstol y la Plaza de las Tres Culturas. El multifamiliar Miguel Alemán o el Centro Urbano Presidente Alemán, UPA, fue diseñado por el arquitecto Mario Pani, además de tener ayuda de los ingenieros civiles y asociados ICA, dirigido por Bernardo Quintana Arrioja en 1947. Está localizado en el barrio de Colonia del Valle, un área de Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, que consta en 3 colonias o barrios oficiales de nombre Norte, Centro y Sur. Fue el primer centro urbano con infraestructura y servicios para una nueva forma de habitar, una proposición de concreto. Como versaba la campaña presidencial del presidente alemán, se quiso dar una idea de un cambio de paradigma para vivir la modernidad con diversidad. Es por eso que había departamentos de 48, 57, 61, 70 y 76 metros cuadrados, teniendo una densidad y un vasto equipamiento urbano. Los 3 factores trazaron 3 diagonales fundamentales en zigzag: la visión política y social de un naciente Estado benefactor con políticas proteccionistas y la interpretación de ideas modernas para la arquitectura mexicana, además de la innovación estructural de una generación de ingenieros contumaces. La construcción se estimó en 24 meses y se terminó 2 semanas antes de lo solicitado. Fueron 12 meses para la excavación y construcción de la estructura de concreto y lo demás para instalaciones y acabados interiores y exteriores. Se trató de uno de los primeros ejemplos de funcionalismo a gran escala, tanto por los materiales como por la optimización de recursos. Trabajaron más de 1,800 colaboradores diariamente e implicó el desarrollo de capacidades constructivas y estructurales desafiantes. El 1 de septiembre de 1949 se consumió el vaticinio de Carlos Monsiváis: los multifamiliares son la utopía moderna de México sin vecindades. El Palacio de los Deportes fue diseñado por el arquitecto Félix Candela en 1968. Está localizado en el río Chuburusco, en Iztacalco, la Ciudad de México. La construcción del Palacio de los Deportes empezó en el año de 1966 y fue concluida para 1968. Año en el que México fue sede de los Juegos Olímpicos. Esta obra es un proyecto colaborativo de los arquitectos Félix Candela, Antonio Peyri Macía y Enrique Castañeda Tamborel. Su forma geodésica y su cubierta de cobre son características de esta obra arquitectónica representativa del movimiento racionalista. El arquitecto mexicano, basado en el racionalismo y teniendo como presente las estructuras de Pierluigi Nervi en el Palacio de los Deportes de Roma, hecho para los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, ideó la cúpula del palacio en su afamada solución estructural de cascarón de concreto, basados en un paradigma de parabeloide. Sustituyó el concreto para cubrir el área del palacio en el inusual cobre. La intención de esta estructura de Candela es la cobertura de grandes superficies con materiales y grosores livianes y libres de columnas. La planta del edificio es circular con una cúpula geodésica compuesta por cuadrados que abarcan un claro máximo de 160 metros. Museo Nacional de Antropología e Historia. En los principios de un México independiente entre liberales y conservadores, fue necesario la creación de un Estado sólido, la construcción de una identidad común en la que el pasado prehispánico tuviera cabida. En 1822, Lucas Alamán solicitó a Agustín Iturbide establecer un conservatorio y un gabinete en los salones de la Real y Pontífica Universidad de México. Ambos se conjuntaron y para 1825 se convirtió en el Museo Nacional Mexicano, cuyo primer conservador fue el presbítero Isidro Ignacio de Casa. Este puede considerarse como el primer museo de México. Por decreto presidencial, el 3 de febrero de 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, el cual a partir de ese momento fue encargado del cuidado, estudio, difusión y protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de nuestro país. Como datos tenemos el 16 de septiembre de 1887 se inauguró el Salón de Monolitos, donde se incorporaría la Piedra del Sol
la cual pesaba 24 toneladas. Pedro Ramírez Vázquez nació el 16 de abril de 1919 en el Distrito Federal. Fue uno de los arquitectos más reconocidos en los años 60 y 70. Fue un profesor de diseño y planificación urbana en la Facultad de Arquitectura en 1942. Sus obras marcaron la transición del país hacia la modernidad. Tuvo una gran participación en los Juegos Olímpicos de 1968, siendo presidente y colaborando con el diseño de la imagen gráfica del evento. Fue promotor de obra pública, trabajó en museos como complejos deportivos, religiosos y hasta relacionados con el gobierno. Entre sus obras públicas nacionales tenemos la Escuela Nacional de Medicina de la Ciudad Universitaria de la UNAM en 1952, el Museo Nacional de Antropología 1964, el Estadio Azteca 1966, el logo de Televisa Ciudad de México 1973. Asimismo, el Museo del Templo Mayor 1987, el Auditorio Siglo XXI Puebla, Centro Internacional de Convenciones Chetumal, Quintana Roo, 2008, entre otros. Entre sus obras internacionales tenemos pabellones, museos, así como monumentos, etc. Enclavado en el corazón del bosque de Chapultepec, tenemos al Museo Nacional de Antropología, que se edificó sobre una superficie de 70,000 metros cuadrados. El proyecto estuvo dirigido, como vemos, por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, cuyas decisiones se tomaron en base al Consejo Ejecutivo. Se construyó el inmueble, una proeza lograda en tan solo 19 veces, entre febrero de 1963 y septiembre de 1964. Pedro Ramírez Vázquez decide utilizar 45,000 de los 125 metros cuadrados total, destinado 30,000 a exhibiciones. Su forma básica fue un rectángulo fraccionado en espacios que posibiliten funciones y sensaciones diversas al compartir la misma materia prima, los cuales son mármol, aluminio y cristal. Como dato tenemos que su diseño se materializó al respecto a la tradición de los pueblos prehispánicos para conservar los valores y las culturas. La organización básica del inmueble se dividió en los siguientes elementos arquitectónicos. Patio. Se divide en dos zonas contrastantes según la luz que reciban, el paraguas y el área, y tenemos en medio un caracol de bronce esculpido por Iker Larrauri llamado el Sol del Viento, cuya función es emitir sonidos emulando la musicalidad de los instrumentos prehispánicos. El espacio restante descubierto se diseñó un jardín acuático que funciona como remate paisajístico de la configuración volumétrica. El paraguas enfatiza el respeto por el entorno natural mediante una caída libre de agua. Esta cubre una superficie de 82.6 metros por 54.42, el cual está soportada por cables conectados a los edificios aledaños y se sitúa entre las cubiertas colgantes más grandes del mundo. Cubre un área total de 4.467.5 metros cuadrados y su columna está revestida en bronce con un relieve escultórico. Asimismo, tenemos la plaza de acceso y fachada. Se trata de una enorme explanada de acceso libre armonizada con el ambiente natural. Vestíbulo. Fue diseñado para orientar y distribuir a los visitantes. Al centro se ubica un promontorio que representa la pirámide de Cuicuilco, pensado originalmente para exhibir la pieza del mes. Patio central. Apostado por un juego entre extensas áreas abiertas al interior y exterior que otorga al visitante un movimiento libre y fluido. Se retomó el concepto arquitectónico maya del patio delimitado por edificios como el cuadrángulo de las monjas en Uxmal. Las salas fueron distribuidas alrededor del núcleo central, de modo que es posible recorrerlas siguiendo un circuito continuo o de manera aislada, según el propio interés del público. Museografía. Cuenta con 30,000 metros cuadrados de exposición y su objetivo era satisfacer las necesidades didácticas y científicas y al mismo tiempo hacer un espectáculo para el visitante. Cada una de las 22 salas contaba con un equipo propio que incluía un cuerpo de guionistas, investigadores, museógrafos, pedagogos y técnicos. En cuanto a contenido, se realizó una profunda revisión de ideas y conceptos preexistentes sobre el mundo indígena.
Esta se divide entre colección arqueológica, colección etnográfica y las salas de exhibición temporales. Como salas de exhibición permanentes tenemos 20, las cuales son Poblamiento de América, Preclásico en el Altiplano, Teotihuacán, los toltecas y su época, Mexica, Culturas de Oaxaca, Culturas de la Costa del Golfo, Maya, Culturas de Occidente, Culturas del Norte. De la colección etnográfica tenemos Pueblos Indios, Gran Nayar, Los Nahuas, Otopames, Costa del Golfo, Huasteca y Totonacam, Sierra del Puebla, Oaxaca, Pueblos Indios del Sur, Noreste, Sierras, Desiertos y Valles, Pueblos Mayas y Purepecherio. Entre salas de exhibición temporales tenemos la sala de Mario Vázquez Rubalcaba y la Sala de Culturas Indígenas de México. Como datos tenemos el plano de la planta baja del museo, en donde se aprecia la armoniosidad y distribución de modulación general del espacio en ángulos de 90 grados. Tenemos el plano del corte longitudinal y transversal. En 1965, México participó en el Bienal Internacional de Arquitectura, celebrado en Sao Paulo, Brasil, con planos y fotografías del museo. El jurado le otorgó una medalla de oro a Pedro Ramírez Vázquez. Mario Pani dejó un legado importante para México. Fue una de las mentes brillantes en la historia del país, al ser uno de los personajes que transformó por completo la arquitectura nacional a principios del siglo XX. Su estilo basado en brindar ligereza y utilidad a los edificios rompió paradigmas con los diseños contrastantes de principios del siglo XX en México. Entre sus obras más emblemáticas tenemos el Conservatorio Nacional de Música, la Torre Rectoría de la UNAM, la Torre Insignia y el multifamiliar Miguel Alemán.